El Poder Ejecutivo, dando cumplimiento a la Constitución de la República, ha entregado al Poder Legislativo la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal correspondiente al año pasado, al 2020. Lo más distintivo y disruptivo que tuvimos el año pasado fue la pandemia, que a pocos días de asumir el gobierno aparecieron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Por lo tanto, una parte importante de esa rendición tiene que ver con todos los gastos que se pusieron a disposición para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas, particularmente de las empresas más afectadas el año pasado. Fue en esta casa que se aprobó el Fondo COVID, que permitió que todos los gastos relacionados con la pandemia se realizaran a través de ese fondo. También presentamos, en lo que ustedes vieron, que son 2 cajas grandes con todo el material del año, lo que fue la gestión de políticas durante el 2020. Políticas que tuvieron su foco en lo social, consecuencia de la pandemia, tuvieron su foco en el empleo, en mantener el empleo y en acompañar a los trabajadores. Recordarán que creamos distintas modalidades de desempleo parcial, por ejemplo, que se sumaba a los mecanismos que ya existían. Tuvimos políticas de incentivar, de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de exoneraciones tributarias, de exoneraciones de los aportes a seguridad social, de facilidades de crédito con garantías, etcétera. Políticas que tuvieron que ver con impulsar la inversión y todo esto en un contexto en donde además se atendió los temas estructurales. Desde el punto de vista de los números, que es algo que estamos presentando también en el día de hoy, es muy importante considerar que a pesar del contexto de pandemia que tuvimos el año pasado, se logró ahorros en los gastos no relacionados con el COVID-19. Y esos ahorros, reitero, que no están relacionados con el COVID-19, fue lo que nos permitió dar una respuesta a la pandemia. Pudimos apoyar a los sectores más necesitados con ese ahorro que se generó en los gastos no relacionados con la pandemia. Y todo esto en un contexto de no aumento de impuestos, que era el compromiso que habíamos asumido y que reiteramos cuando se presentó el presupuesto nacional el año pasado. Creo que eso resume la situación del 2020, sin dormirlos con lo que son los números, que ustedes van a poder ver todo el detalle en la exposición de motivos que acompaña el articulado. Me parece que es muy importante considerar y recalcar que en el 2020, a pesar de la débil situación fiscal inicial, a pesar de la situación extraordinaria para el mundo entero de COVID-19, y a pesar de no haber aumentado los impuestos, como fue nuestro compromiso con nuestra ciudadanía, se lograron absolutamente todos los objetivos fiscales que se trazaron. Todos los objetivos fiscales que hacía mucho tiempo que no se daba esa situación. Me refiero al resultado fiscal observado, al resultado corregido por factores extraordinarios como lo es la situación de pandemia, al endeudamiento, al aumento de gastos. Distintos detalles que ustedes van a poder observar. Hasta ahí lo que se refiere al año 2020. Ahora, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué estamos presentando para el año 2021? Siempre estas oportunidades son rendir cuentas, pero también es la oportunidad para modificar lo que se ha presentado. En primer lugar, seguimos con el rumbo trazado en el presupuesto nacional. A esto le agregamos los gastos que ya hemos anunciado este año, que van a apoyar para transcurrir el resto de los meses que nos queda de pandemia, que esperemos sea lo menos posible, y ya saben que ha sido público lo que es el Fondo Coronavirus para el 2021. Pero lo que quisiera destacar hoy, lo que es lo nuevo en el presupuesto nacional y que vino para quedarse, porque es algo estructural que estamos agregando, son 2 programas que tienen que ver con políticas sociales y que atienden
a, diría yo, las mayores vulnerabilidades que tenemos hoy como sociedad y que tienen que ver con la niñez. Los niños de 0 a 3 años están atendidos de forma especial en este presupuesto y tiene que ver con la situación de muchos uruguayos que aún viven en viviendas muy precarias. Esto es lo que estamos presentando en el día de hoy. Por un lado, un programa de primera infancia que tiene que ver con transferencias monetarias, pero que tiene que ver también con un Estado presente que acompaña a la embarazada, a la madre o al padre que se hace cargo los primeros meses de vida de su hijo. Tiene que ver con una asistencia que ya viene dando una atención especial a los niños que también vamos a reforzar, y tiene que ver con el intentar que estos niños vayan a los centros educativos, sea ANEP, sea los CAIF, sea el que podamos ofrecerle para que ese niño reciba educación y reciba contención. Un tema igualmente importante, que es parte de la primera infancia, pero constituye un programa en sí mismo, es el que tiene que ver con la regularización y relocación de asentamientos. Ustedes saben que hace años que el presidente de la República viene con esa preocupación. La ministra Moreira ha insistido que todavía hoy tenemos 600, 650 asentamientos, y eso es un problema que no puede demorarse su solución. Y por lo tanto, tenemos algunos artículos que ofrecen mayores recursos para un programa que será diseñado en el Ministerio de Vivienda. Eso es lo más importante que tenemos mirando hacia adelante. Esto no es solamente para el 2022, sino que es algo que tanto Primera Infancia como el programa de asentamientos son programas que los dejamos de forma estructural en el presupuesto. Reitero que lo social fue atendido el año pasado y este año, como he dicho, pero la pandemia dejó al descubierto que habían debilidades, fragilidades en el tejido social que eran de fondo y que se tenían que abordar de forma estructural. Muchas gracias. Con esto abrimos alguna pregunta. Ministra, estamos en vivo para Telenor. ¿De cuánto es el monto que se destina tanto para el programa de primera infancia como para el programa de reloj de asentamientos y relocalización en esta rendición de cuentas que está presentando? Muchas gracias por la pregunta, porque el saber el financiamiento muestra la importancia que le damos a los temas. Y acá no se trata de anunciar para la foto, para el papel, sino nosotros anunciamos lo que podemos cumplir. Y lo que hoy estamos anunciando es 50 millones de dólares para el programa Primera Infancia, 50 millones de dólares por año, que se va a repartir en los temas que decía, asistencia monetaria, centros educativos, etcétera. Eso por un lado. Estaba tentada a decir que es el inciso el 23, pero no hace a la respuesta. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el programa de asentamientos, se crea un fideicomiso que se nutre con las dos tasas que hoy están afectadas y que se dirigen al Instituto Nacional de Colonización para la compra de predios. Y eso nos muestra, estamos hablando que anualmente los tributos para la compra de nuevas tierras están en el entorno de los 15, 20 millones de dólares. Como depende de los impuestos, depende del año. La idea es que con ese flujo de recaudación por año se pueda emitir, este fideicomiso puede emitir un título, de manera que el programa hoy cuente con fondos suficientes que al menos nos haga duplicar los fondos que hoy se destinan a asentamientos. Por eso me parece importante aclarar el financiamiento. Todos estos elementos son artículos que están en lo que estamos presentando hoy. Justamente, ministra, en cuanto a la globalización y regularización de los asentamientos, por ejemplo, FUFA hoy tuvo algunas críticas de los fondos, dicen que se van a sacar 20 millones de colonización y que es desvestir un santo para malvestir a otro. ¿Qué reflexión le genera sobre este tema? No comparto en absoluto, y quedó bien claro que acá no se va a desvestir ningún santo. Colonización es un instrumento que lo revalorizamos, lo respetamos
que no quiere decir que tiene mucho para mejorar, como hemos hablado con la propia colonización. Esto ha sido compartido con el presidente del Instituto Nacional de Colonización. Aquí de lo que estamos hablando son de nuevos ingresos que irían a comprar nuevas tierras. Y de hecho, desde que asumió esta administración, se ha dado la directiva de no comprar más tierras. Colonización tiene más de 600.000 hectáreas, de las cuales son de propiedad de colonización unas 300 y tantas mil hectáreas. O sea, no se trata de desvestir un santo para vestir otro santo, pero yo ahí la pregunta que me hago es, ¿podemos no estar de acuerdo en que estos ingresos, estos impuestos que se están cobrando hoy, estas tasas, queden sin utilizarse o vayan a comprar más campo en lugar de ir a darle una vivienda a las personas que hoy no lo tienen? Creo que eso es la pregunta, ¿seguimos comprando tierras en colonización o abordamos un problema que es histórico? Por eso vuelvo a la pregunta que se dijo anteriormente sobre los montos. Esto, el encare integral y por la dimensión que estamos haciendo hoy de las políticas sociales, yo creo que es un hito histórico. Ministra, si me permite, Martín Lez de Canal 10 Subrayado, le quiero preguntar a propósito del tema impuestos. En este proyecto de rendición de cuentas, ¿hay algún cambio en materia impositiva de algún tributo o impuesto similar? Gracias por la pregunta. Como dije al inicio, en el 2020 no se aumentó ningún impuesto y vuelvo a reiterar que para el 2022 en adelante, lo que hemos presentado el día de hoy, no se considera el aumento de ningún impuesto. Gracias. Sobre las propuestas que hay planteadas desde el punto de vista político, que incluso han sido presentadas, por ejemplo, por socios de la coalición de gobierno, la posibilidad de reducir un porcentaje del IAS, la posibilidad también de establecer un impuesto de IVA personalizado. Lo ha manejado el Ministerio, lo está analizando. ¿Qué perspectivas hay de que efectivamente puedan ser contempladas esas iniciativas? Reitero que en el día de hoy no estamos presentando ninguna modificación que tenga que ver con la creación o el aumento de un tributo. Estamos en permanente diálogo con los socios de la coalición. Estoy pensando en los colegas ministros, estoy pensando en los legisladores y estoy pensando en representantes de los partidos de la coalición. Y en ese diálogo se manejan todas estas alternativas sobre la mesa. No es algo que estemos presentando en el día de hoy. Habilitamos las últimas dos preguntas para dar después finalizada la conferencia. Ministra para la República, García Sánchez. Una pregunta respecto al tema salarial del funcionario público. ¿Va a haber un componente de recuperación salarial a partir de 2022? Tal como lo dice el artículo 4 del presupuesto nacional que fue aprobado el año pasado, a partir del 1 de enero del 2022 se contempla una recuperación salarial de manera de ir recuperando el poder adquisitivo de los salarios. Hubo un Consejo Superior Público, ya hubo una instancia de ese tipo y en estos días se está teniendo diálogo con los gremios de los funcionarios públicos. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿El aumento de capital del Fondo Monetario se va a reflejar de alguna manera en la rendición de cuentas o en el ingreso? No está contemplado el aumento de capital en la rendición de cuentas, es una decisión que se toma con el Banco Central y que no hace a los documentos que entregamos en el día de hoy.